Damas y caballeros, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A la derecha tengo un amigo de 20 y pico de años. 24 años contamos recién. 24 años de amigos, con lo cual imagínense la cantidad de años que tengo. La idea es, primero me gustaría recorrer la carrera de Santi. Nos conocimos hace 24 años, ¿no? Allá por Citibank. Santi está trabajando en un fondo de pensión holandés, en el medio de un derrotero. Ese derrotero implicó mucho esfuerzo, mucho talento. Cuando el esfuerzo y el talento se combinan, aparece alguien como Santi, que nos va a contar un poco cómo está viendo el mundo, nos va a contar un poco cómo, no sé cuáles son, qué está haciendo el mundo, qué podemos hacer nosotros, Santi, vos como argentino nativo, qué podemos hacer nosotros para parecernos un poco más al mundo, si tenemos una perspectiva positiva, si podemos de alguna manera acuñar un optimismo y de esa manera ilustrar al resto de nuestra audiencia. Estaremos hablando unos 45 minutos con Santi, con el que va a estar hablando él, que es el que sabe, y después abrimos preguntas y respuestas, si les parece bien, para poder aprovecharlo. Vino algunos días a la Argentina y no podía no pasar por nuestras aulas, aprovechando semejante relación que tenemos de tantos años. Santi, ¿te animás a contarnos? Vos arrancaste en SocGen, pasaste por Citibank, hiciste un montón de cosas. Y después sí nos detenemos en lo que es tu posición actual en DigiGen. ¿Te parece? ¿Nos cuentas un poquito tu historia? Estudié economía en la UBA, bien. Empecé a trabajar en SocGen, trabajo en empresas corporativas, mientras hice la maestría en economía, aquí mismo, soy ingeniero también. Y después pasé bastante rápido a Citi, ahí nos conocimos. Estuve hasta el 2003, 5 años, al medio hice una maestría en Londres. ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Maestría en qué? Operational Research. ¿Qué es un banquero estudiando Operational Research? Bueno, yo como había hecho ya economía y tenía una maestría en economía, quise hacer algo un poquito distinto para ampliar un poco, digamos, el espectro, y me enganché mucho con esto de Operational Research, que es modelar problemas usando métodos cuantitativos básicamente para tomar decisiones, ¿no? Y es súper interesante. Es no solo para toma de decisiones de todo tipo, operativas, estratégicas. ¿Te volviste de Londres después de hacer esa maestría? Y bueno, ahí volvimos a trabajar juntos en las estructuraciones de 2002 y 2003. Después terminé saliendo del banco en 2003, más o menos cerca de 2010. Hicimos con otros colegas de Citi, fuimos asesores en algunas reestructuraciones, cargadas con el fin, me acuerdo mucho. Y después, ya en 2005, no sé. ¿Cómo llegás a ING en Londres? ¿Y con qué mandato llegás? Sí, me contrató un equipo, me contactaron, conocían, y fui a trabajar en un equipo que hacíamos structured credit, illiquids y exotic credit. Bastante bien en el mercado emergente, pero también cosas más estructuradas en otras áreas. Eso después. Pues empezaste a crecer, ¿no? Después empezaste a crecer en ING hasta lo global. Claro, primero hice eso bastante en Latinoamérica, después, 2 años después, hubo los cambios, fui a cambio del equipo. Después, 2 años después, fue la crisis, y después de la crisis me hice cargo de market making también, de bonos, de IEM. Bien. Después, 1 año después, también tomé market making. Al final, O sea, apelitas antes de la pandemia. Apelitas antes de la pandemia, y si en ese momento era global. Te fuiste a un proyecto, a contarnos un proyecto muy loco, pero que me parece que estaría muy bueno comentarlo, ¿no? ¿Qué hacías? Bueno, yo empecé en el banco, en realidad empezamos un proyecto de machine learning, inteligencia artificial, para tomar decisiones en
inversiones entre las distintas bonos en particular. Bien. Y como el proyecto in-house, estaba invirtiendo mucho en innovación en esa época. Tiene un hub de innovación y un venture capital. Bien. Nosotros fuimos uno de los primeros proyectos que, bueno, fuimos el primero en hacernos spin-out. Bien. Empezamos con el proyecto in-house. ¿Eso, Santi, por qué tuviste que hacer el spin-out? ¿Para evitar regulaciones? ¿Para evitar regulaciones? ¿O más porque los negocios eran distintos? No, una visión de que veíamos traction, ¿no? Con los clientes. El producto era un producto básicamente de identificación de valor relativo. Valor relativo. Sí. Y bueno, estábamos teniendo buena recepción con los clientes, teníamos algunos clientes que lo estaban usando y bueno, un entorno corporativo no es el más fácil para un... La cuestión de que de velocidad de respuesta. Claro. Bien. Entonces, para moverte más rápido, crecer, pues, temas regulatorios, compliance, etc. Hay muchos que en un banco tardas meses en resolver y en un startup Llega la pandemia, Santi, vos estabas desarrollando eso, llega la pandemia. Sí, nosotros salimos en spin-out en noviembre, empezamos en noviembre del 2019 y en febrero o marzo estábamos flotando. Así que ahí se nos planchó mucho la demanda, obviamente todos los fondos que eran nuestros clientes, los inversores, los bancos también. De golpe se encontraron sin adaptar para el market, creo que no volver, sino field. Claro. En otras actividades, capaz el remote working o trabajar no estar haciendo algo más normal, trading estar ahí, por la ocasión, no vas a tradear en tu casa, Claro. pero estar en el desk 7 de la mañana, 5 de la tarde. Entonces, adaptarse a operar en lo tan complicado, o sea, de montar 7 pantallas, Bloomberg Security, el Recording Voice, todo Claro, eso. claro. ¿Cómo se va a hacer esa infraestructura en tu casa, en tu departamento? Pues adaptarse a trabajar remoto para los bancos mucho. Algunos otros cambios en el mercado, mucho supply de primary market, nosotros éramos más de primary market. Bueno, un contexto muy difícil para crecer esa compañía, así que terminamos vendiendo la tecnología y Bien. volver un poco a la finanza. Pero del Bison. De lo del Bison. ¿Qué es PGG? Contanos, yo sé que es un fondo de pensión holandés. Y cuéntanos qué tamaño tiene, qué hacen. Yo no hablo de fondo de pensión y pienso en algo conservador, treasuries, activos seguros, y recién me comentaste que no es así. No. ¿Qué es PGG? Es el fondo de pensión de los trabajadores de la salud, médicos y los enfermeros. Tenemos 4 meses y medio de afiliado. 250.000 millones de euros. En asset classes, Y pues el segundo de Europa, los ingresos son muy grandes. El sistema de Europa. bien, El primero es el primero de Holanda, es el de público. bien. Y llega el segundo. Si invierte como es hoy, digamos, la tendencia de los años hace un tiempo, ¿no? De los pension funds, como los endowments, nosotros, Manuel Manning, ¿no? Bien, institutional. Ya no es lo que era tradicionalmente el 40, ¿no? Y deuda, sino más diversificado. Bien. ¿Eso significa saber que toman más riesgos? Más distintos riesgos, o sea,
van a ser solamente private equity también. Y hay una allocation importante. Los canadienses también son los sofisticados, los daneses. Y eso se hace como Hunting Company, hay salas de librajes que laburan en Private Equity Venture Capital o servicios outsourciados. Mira, depende de las clases que cada uno correcto. Para nosotros, por ejemplo, de las finanzas, ¿no? Bien. Private Equity, que es un poco es el clásico ejemplo de algo que se hace con mandatos. Que no tiene por qué, no tenés que pagar el TVC, porque el tipo de. Sí, porque no tiene sentido desarrollarlos tampoco. Y el tipo de. Son private equity, tiene que ser más transaction driven. Sí. Tenés un esquema de comp que tiene que estar alineado. Carry. Las cuestiones que un pension fund no está preparado para manejar. Correcto. Y además. Es en sí mismo una actividad que se requiere una expertise. Sí, tanto en la originación, en la administración, en el exit, en un montón de... Claro, no es algo que, de nuevo, hay una cuestión de actividad, de toma de decisiones que no está analizado. Por lo cual, Santi, el valor agregado, cuando vos alocas una porción de tu capital en PI, esencialmente es elegir digamos, al fund manager que va bien las cosas. Elegir, monitorear, hacer co-investments, o sea, hay bastante laburo y bastantes cosas que se pueden hacer una diferencia en cuanto al retorno que terminas obteniendo de jazz class, ¿no? Correcto. Pero no el manejo de las transacciones en sí. Correcto. Pero después tenés también, no sé, infrastructure, tenés real estate, hacemos cosas un poco más exóticas como catastrophe bonds, también risk sharing. Y después el resto, digamos, los allocations son by equity, y tenemos mandatos internos, mostly, pero de distinto tipo, tenemos un mandato que es más factor representativo, otro mandato que es long term, muy sustainability. Ahí vamos a dedicar un ratito a hablar de sostenibilidad. Después de fixed income, estoy yo, los mandatos in-house de IG, ¿no? De Gray, bien, y tenemos la allocation IEM, que es bastante significativo. En total, algo así, el 10% de los porcentajes de la compañía. Eso está definido entre bien credit, que es de hard currency corporate, y la parte de no currency sovereign, que es moneda local. ¿Vos antes haces algo en corporate o haces 100% sovereign? No, sovereign. Y de esos dos, que es más o menos varios de tamaño, nosotros manejamos un mandato interno, y el que sí también, y tenemos dos mandatos externos. El allocation está dividido entre nosotros y la inside o sales. Santi, contame una cosita. Bueno, vos tenés un mandato a hacer fixed income en un conjunto de países. Vos tenés el mapa del mundo. ¿En qué medida recurrís a tu background como economista? ¿En qué medida trabajar en 16 países te permite comparar lo que se hace bien y lo que se hace mal? ¿Cómo es tu laburo en ese sentido? Sí, decime, o sea, lo primero es que hoy en día lo que es más común en este tipo de portafolios es que tengas que sigas un benchmark. Ok. Entonces, nosotros tenemos PI, que es el que es un índice que está compuesto por distintas geografías. Sí, bueno, es el índice de deuda soberana de mercados más seguido. De 20 países. Tiene 19 países vendidos, tiene un cap de 10%, así que tienes 7 países con 10%. Bien. Grandes, es un benchmark rate, con lo cual vos querés hacer outperformance, que es correcto, ganarle al índice, y tenés un tracking error, digamos, un límite de tracking error.
Santi, tu laburo supone que te reunís con los presidentes de los bancos centrales. ¿Cómo es tu vínculo con los países que emiten los bonos que vos estás comprando? Nosotros manejamos, nosotros lo manejamos de una manera bastante cuantitativa, en cuanto a que tenemos tecnología para hacer optimization, que podemos hacer eso. Sí. Pero siempre tenemos un overlay o una base de análisis macro, ¿no? Del mercado y demás países. Así que, sí, el día típico, research up to date con todo lo que está pasando, es el research que todos los días para estar en nivel y tener un view de qué está pasando en los países. Es interesante bien porque tienes diversas situaciones, diversas formas diversos tipos de políticas económicas, pero también tenés los diversos marcos, los tres grandes bloques que es Estados Unidos, Europa y China, que en realidad son los que marcan igual la mundial. Hay que entender esa parte también para digamos, parte, si querés, de la parte más estratégica, de cómo alocarse el riesgo, donde va más, digamos, overweight y underweight, pues, ¿qué quiere decir eso? Digamos, es como una visión más estratégica, más macro, y pues, tienes un selection, como allocation y selection. Es más o menos riesgo y selection, que es ¿Qué instrumentos dentro de ese allocation? En términos de instrumentos, los índices son índices de bonos, ciertas reglas de qué bonos entran en el índice. Nosotros tenemos un mandato que podemos incluir en todos los bonos que están en el índice y en una serie de cosas que están fuera del índice también. Es la manera en que hacemos performance. Además, los bonos soberanos normales, como linkers, hacemos inflation link bonds, hacemos supras, hacemos los supranationals y los EBRDs, ¿Puedes hacer estrés? Dentro de esa porción libre, dentro de ese comodín. Bueno, distress es más. Distress o high yield. ¿Puedes hacerlo de eso? Sí, digamos, no tenemos restricción de rating. Ok. Vos invertís en todo lo que está en el índice, todos los bonos que están. Algunos bonos están, o sea, Egipto está en el índice, China está en el índice es súper grande. Entonces, eso de los bonos en ese momento de value. ¿Con qué frecuencia se antirrebalances el portafolio? ¿Puedes decir, la estrategia es algo que se traería permanentemente o estás una semana leyendo reportes y el portafolio no se movió? Hay que determinar los activos que hacemos, pues hacemos linkers, te decía, hacemos supras, hacemos los nationals, hacemos policy banks, por ejemplo, policy banks chinos, entonces podemos invertir aunque no sean soberanos o no sean soberanos, y después hacemos swaps, FX forwards, productos que tengan exposición, el mismo tipo de exposición a la tasa, básicamente. Mucho de optimizar el producto que estás usando. Correcto. Que era más pico sobre el bono, se basa en el mercado y eso. Ese es el punto de vista qué bueno sería que me acordara lo que te acabo de preguntar. No, es con qué frecuencia rebalances el portafolio. Todos estos índices tienden a tener rebalanceo mensual. O sea, en particular en este tipo de índices tienen caps, un cap de 10%, los movimientos de precios, los países por ejemplo se van por encima del cap. Entonces eso se rebalancea y ya se trae lucas al resto. Para el rebalanceo del índice. Ok. Nosotros tenemos tecnología, digamos, para seguir muy de cerca eso y para predecir lo que el índice va a hacer. Y entonces la versión grande es mensual para hacer el benchmark, fuera de eso es más válido.
oportunidades y reinversión de cash, solamente permanente que los cupones que van entrando y Santi, en un momento hablaste de sustainability, lo estuvimos hablando recién antes de arrancar. ¿En qué medida, digamos, el sustainability es un relato versus, pasa a ser un factor relevante a la hora de tomar posiciones en un activo? No sé, ¿es greenwashing o verdaderamente el mundo se está tomando en serio esto de un planeta más sustentable? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Los holandeses lo toman muy en serio. Muy en serio. ¿Y qué significa? ¿Qué consecuencias genera? Claro, básicamente el año pasado una nueva estrategia un poco impulsada por la demanda de los propios aportistas y del público, digamos, en general, o algunas demostraciones inclusive de cómo están invirtiendo en economía. Entonces ha habido está el proceso de revisión de ese papel, ¿no? que revisar todos los mandatos y de cómo hacemos para ir en la dirección que es más sostenible. ¿Quién te lleva, Santi? ¿Te lleva la gente? ¿Te llevan los reguladores? ¿Son ustedes los que deciden que hay que ser más sustentable? ¿Cuál es la fuerza de...? Bueno, la presión viene de todos lados. Como te digo, en el caso nuestro hubo algunas protestas, inclusive en edificios. Así que eso claramente tiene impacto grande, ¿no? Las instituciones son sensibles al contexto, ¿no? Entonces, claramente también es un tema. No hay hoy regulación que te ponga ningún tipo de limitación de organización. Sí hay una clara voluntad política y no solo en palabras, sino efectivamente recursos que están asignando Europa. Los también, aunque puede ser un poco escéptico respecto a la centralidad de la en este sentido. Europa es muy cierto y bueno, es un poco alinearse con lo que está pasando en el mundo y hacia adelante. Santi, ¿en qué medida la sustainability es excluyente del retorno? ¿En qué medida compite? ¿En qué medida lo aplaca? ¿En qué medida lo dispara? Esa es la pregunta que todavía no responder. O sea, los colegas no tanto porque somos soberanos y ahí es más complicado. No es tan obvio. Temprano hay algunos green bonds muy poquito, por lo cual no hay mucho que hacer. ¿No? Yo quiero invertir en green bonds, pero 5 bonos de 3 países. No hay mucho que hacer. En los mandatos de equity o de corporate credit, eso es mucho más claro que muchos más nombres, cientos de nombres, y de todo tipo de industrias, y sí, el factor más grande, que decía antes, por el crédito nuestro, por ejemplo, las nuevas, digamos, normas, los nuevos límites de ESG están dejando afuera el 30% del universo del benchmark. De lo que ya existe. El benchmark tiene 100 nombres, claro. Y eso básicamente está, digamos, eso es medio ambiente, eso es protección de minorías, es un combo, todo. Obviamente lo que más peso tiene es environmental, es donde hay más esfuerzos, me parece, también en términos de medir de decisiones del medio ambiente, y la gran pregunta es sí, ¿cuál es el país? ¿Está criticando rentabilidad o no? Claro. Hay una visión, una perspectiva de que hay un riesgo de invertir en compañías que son más friendly con el medio ambiente, también tienen menos riesgo. Correcto. Y eso es un argumento válido. Lo que pasa es que lo que no hay es medición. O sea, lo que no es forma de medir. Entonces, vos podés optimizar el riesgo de todo.
Tienes formas de medir. Pero, ¿cuál es el trade-off? Claro. ¿Cuánto más de emisión vas a tolerar por un retorno más alto? Pues esa es la gran pregunta. Todos mis colegas, los equipos que están más afectados. Entonces, se están ensayando modelos para cuantificar ese riesgo. Sí, mucho de. Bueno, hay mucha actividad en cuanto al desarrollo de datos e información, ¿no? De hecho, trabaja con una compañía medio startup que está en esto, que hace el coding y lo que quiere es un sistema de análisis de datos para proveer más confort o más afford a tomar decisiones. Pero es algo muy naciente, es como primeros días del rating. No hay metodología. Claro. Está todo está en el desarrollo. Entonces, Y Santi, a ver, recién hablamos de la pandemia. Me decías, la macro mundial cambió a partir de la pandemia. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Esos cambios tienen una relación a la media? ¿Son cambios que se van a quedar? ¿Qué visión del mundo tenés hablando de la etapa post-pandemia? Tuviste dos shocks, ¿no? Pandemia y guerra. Pandemia y guerra. O sea, hoy estamos en un ciclo inflacionario que no vemos desde los 80. Bueno, que viene bajando, ¿no? En teoría. Y ahora porque desde ayer está empezando. Claro. Este ciclo inflacionario es claramente consecuencia de los shocks. Tuviste primero el shock de oferta, digamos, de la pandemia, de que la gente tuvo que quedar en la casa, sectores enteros cerrados. Fue sorprendente la capacidad de las economías de resilientes, ¿no? De las economías seguir funcionando, A pesar de todo, pero claramente un hit tuviste. Por otro lado, los gobiernos, no todos, tres respuestas distintas de cada bloque. Estados Unidos hizo una expansión fiscal muy grande. ¿Qué hizo? Levantó cheques a la gente de la casa. Ahora, dejó que el mercado ajustara, el mercado laboral ajustara, la gente se fue a la casa, perdió el trabajo, pero el gobierno te da un cheque. Entonces, por un lado, vos tenés restricción de oferta, porque la gente no está produciendo, por otro lado, tenés una demanda sostenida, porque el gobierno te está dando. Entonces, eso no tardó mucho en empezar a transformarse en situación. No había. Exacto. Era bastante bien. En Europa, una cosa distinta, porque los europeos lo que hicieron fue no tratar de contener el bajo empleo. Entonces, lo que se llama el furlough, que es, casi todos los países lo implementaron así, que era que el gobierno le daba a la empresa que cubría el costo del empleado. Correcto. El empleado seguía trabajando. No despedías, pero tenías el subsidio para pagar la nómina. Claro. Entonces, tenés, la demanda se sostiene porque el estímulo fiscal está, pero la oferta también está sostenida porque el tipo La gente está logrando algo. Claro. Bien, es el impacto del sector de servicios, ¿no? Porque hay un impacto, no falta. Pero el impacto, digamos, inflacionario del proceso es mucho más grande. En lo que dijiste fue el impacto de la guerra. Porque hay un doble efecto nuevo, que es una restricción de oferta, especialmente en Europa, que depende del gas de Rusia, todo el complejo industrial alemán, que es el complejo industrial de Europa, en realidad, está, sí, 80% o así de gas de tres gastos de Rusia. De golpe eso está restringido en cantidad y además en precios por 20, más o menos, ¿no? Entonces, ahí tienes un impacto inflacionario. Sí, un poco contenido por los gobiernos en cuanto también son políticas que cubrieron parte de esos costos a los proveedores de gas para que todo no fuese absorbido, digamos, por los consumidores. Bueno,
al final eso igual fue inflacionario, fue un delay de ¿Qué hizo China? China no hizo nada. Mira, la gente se quedan todos en casa y además abrió un poco demasiado temprano, se escapó un poco los casos y los volvió al lockdown, fue el último año. No hizo nada significa que no hubo estímulo fiscal. Todo el mundo guardado, pero no hubo estímulo fiscal. Claro. Con lo cual, bueno, los chinos tienen tasas de ahorro muy altas. Bien. Básicamente no tenés una red social, digamos, que te cubra, entonces la manera de cruce es de como privada. Siendo prudente, claro. Gran parte de propio. Sería temas más complejos con el tema de property, pero en definitiva el gobierno hizo muy poco. Entonces, lo que pasó es que se comió los ahorros. Claro. Y China estuvo cerrado hasta el fin del año pasado. Todo el mundo estaba funcionando Y ellos seguían cerrados. Pero claro, lo que ves es que no hubo este estímulo y este exceso de demanda y no ves ningún spike. Claro. Ninguno. Claro. O sea, Malasia, Tailandia, Indonesia, no tuvieron. Y Santi, mirándole desde acá, ¿hubo alguien o alguno de los tres bloques hizo las cosas porque el otro simplemente los hizo? Como economista. Mira, y la respuesta de Estados Unidos fue excesiva, sin duda. Excesivo y claramente, bueno, llegó a la suba de tasas más acelerada del año. Eso no es bueno para la economía. Los cambios muy bruscos no son buenos para la economía. Funciona mejor cuando las cosas son previsibles, son estables. Eso no fue. Luego Europa fue más lógico en la respuesta y la verdad es que fue más afectado por el tema geopolítico y la guerra que por la pandemia. Creo que lo de China fue un poco excesivo. Mejor, pero lo que pasa es que en China tenías un sobrecalentamiento del sector del property, tenías otra serie de otras cuestiones que en general Asia lo ha manejado, a pesar de que fue un foco, digamos, de infección. Que no fue de infección, ha sido más problemático en los lados. Santi, ¿qué podemos por Argentina? Sos argentina. Creo que acá nos gusta escuchar lo que pasa en el mundo. Santi, ¿qué podemos aprender del mundo para no repetir por enésima vez los errores que el mundo corrigió hace 100 años? Te hablo de inflación, te hablo de, no sé, no creo que haya una economía que tenga 25 tipos de cambio. ¿Qué podemos aprender del mundo? Vos que mirás el mundo todo el tiempo. Los que estamos acá, ¿qué lecciones tenemos que internalizar para no volver a repetir los errores pasados? Yo creo que eso es muy importante, o sea, el hecho de que países como Argentina, en cuanto a que han tenido ingresos más que Argentina, más relación de Argentina, hoy están completamente en otro universo. En otro universo directamente, ahí lo pones, en otro plano, sí. Si yo estuve en México, Brasil, puedes tener pensado por una cosa, es otro mundo. Digamos, el sistema financiero brasileño es súper sofisticado. Llaman hedge funds, por estructuras son más parecidos a los mutual funds, pero pegan más como hedge funds que brasileños. Primero que o sea, son grandes. También los 200, no son lo que en el sector. Y necesitas, vamos a varios grandes, y los tipos son, es igual como si tuviesen Mayfair, mismo nivel, y invierten globalmente. De hecho, el año pasado, los 4 hedge funds más más retorno, son brasileños, 4. En parte porque, no porque
no por sus retornos en Brasil, sino por sus retornos en el retorno. Fuera de Brasil. Como de alguna manera pudieron ver la suba de tasas, la trayectoria de inflación y la suba de tasas asociada a eso antes que el resto. Bien. Entonces ajustaron en contra yo, ¿no? Las tasas en Estados Unidos y en Europa pero más este año pasó al revés. Este año el Valley Brasil, por ejemplo, Brasil también fue un poco adelantado. Por primero en sus tasas, la Selic 3.75, todavía está hoy. Y los brasileños son como además son muy pesimistas. A Brasil se perdieron todo el rato. Entonces ahora están todos underperforming. Pero muy sofisticado. En México también tenemos las Afores, ¿no? Que son los que dan CFJP acá, en Chile, que hoy tienen también un tamaño parecido, 150, algo así, pero se va a multiplicar, los aviones se van a multiplicar por 4 en los próximos 7 años. Parte por crecimiento, en parte por eso en las reducciones con los 6,5. Sí. Okay. Pero lo que voy es tienen mercados de capitales locales, profundos, dinámicos. Santi, pero ¿por qué no nos comparamos un poco más con geografías que tienen más similitudes? Me hablas de los monstruos, México y Brasil. Sí. Paraguay está haciendo las cosas muy bien, Colombia, Chile, Uruguay. Yo estoy trabajando en un mandato, pero con este, pero no es inversión crédito, no puedo tomar agua de la canilla. Pero es inversión crédito, no puedo tomar agua de la canilla porque me descompongo. Pero es inversión crédito, se financia al 5, nosotros al 25. Santi, ¿por qué no aprendemos? A ver, hace 20 años, esta situación no se daba, sin embargo, la región se normalizó, se parece más al resto del mundo. Nosotros estamos en un costado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que cuando yo iba a la universidad, había debates que hoy ya están completamente que no tienen sentido. Inflación. Banco de Central Independiente. Bien. De la inflación. Presupuestos balanceados. Importante, balanceados, trayectoria de deuda increíble. Lo más importante es digamos, la vida institucional, al día políticas racionales. No están basadas en la evidencia, que es lo que hoy está funciona. La meta de inflación creo que es algo muy importante. La última inflacionario grande en Estados Unidos, para los 80 se la esperé. Esta inflación trajeron mucha credibilidad. De hecho, miren el exceso de credibilidad. Lo que hizo la Fed ahora, dijo, no subo más, pero miren que voy a subir más, que no tiene ningún sentido. Si parás es para ver qué pasa y ver si tenés que subir más, claro, bueno, no, bajar para subir después. Entonces, no sé. Pero porque el mercado es como que demasiado bueno. Al mercado le cree demasiado, dice, viste, cuando Draghi en su momento, cuando era presidente civil, europeo, con su statement, whatever it takes. Bueno, el marketing está, claro. El Banco Central va a bajar la inflación. Chile tiene ese nivel de credibilidad. Chile es como la inflación más alto de América, del año pasado. Sí. De hecho, unos meses. La tasa de división está 5%. Bueno, el mercado cree que la inflación va a bajar, que quería el Banco Central, que va a hacer política restrictiva, todo lo necesario para que la tasa baje. Todas las curvas están invertidas. La curva del FED está en 5.25, la tasa de 10 años estaba a 3.25, no llegó 4, no sabe, o sea, 10 no sé, pero. Y así todo, la están todas las curvas invertidas. La expectativa es
no hay de-anchoring, anchoring, de-anchoring. Santi, tengo una pregunta. Nosotros no tenemos un banco central independiente. ¿Qué hacemos? ¿Lo eliminamos? Porque romper los termómetros es un deporte casi nacional, ¿no? ¿Qué hacemos con el central? Mira, es el mismo mecanismo de todos los países del mundo que tienen el Ministerio de las Mujeres. Lo conservás y para funcionarios independientes. Sí, sí, poderes independientes, metas de inflación, el problema no es qué es lo que funciona, porque lo que funciona se sabe. El problema es cómo vas de una situación de caos absoluto, como estás hoy, a una situación de cierto orden política nacional. Me imagino que tenés que choquear. El problema es la transición. Bueno, esa es la pregunta. ¿Shock o gradualismo? Santi, ya no lo hicimos y no salió. No sé, yo creo que un poco al revés, yo creo que muchos de los errores fueron no hacer las cosas demasiado rápido. Sí, en gran medida sí, para ejemplos, ya shock, sí, y un año de tipo de cambio, relación de valor, desastre, relativo a observación, tuviste un shock de productividad, en el cual las empresas se volvieron más eficientes, y de este pasó de pagar plata a pagar impuestos, pero para hacer eso tuvo que echar un montón de gente. Ahora, toda esa gente no se reconvirtió, no tuvo tiempo, pero mucha gente, si llegamos al empleo de 5%, no me acuerdo más, al 95%. Entonces, los shocks a veces son necesarios y a veces funcionan, pero lo que hablábamos antes, las economías son sistemas complejos adaptables, ¿no? Son sistemas complejos Adaptados. Sí. Cuando vos haces un shock en un lado, eso se transmite a todo el sistema, y es muy difícil de predecir de qué manera va a impactar eso 2 años adelante. Si los bancos centrales, para que son una energía, los bancos centrales que hacen historia de análisis, bibliotecas y bibliotecas de teoría y de datos, muchos datos, gente brillante analizando y todavía no pueden predecir en lugares tan estables como Europa si está subiendo la tasa de más o menos, porque el impacto tiene un delay en el tiempo y es incierto en cuanto a la magnitud. Y eso es algo que se conoce muy bien. Aplicar el tipo de cambio de dólares tiene todo tipo de ramificaciones que son imposibles de predecir, imposibles de anticipar. Entonces, para mí, eso es un primer personal. Sí, absolutamente. Yo creo que la credibilidad y la previsibilidad son fundamentales para la economía nacional, particularmente para que el sistema financiero funcione, que sin sistema financiero no tenés economía. Porque el ahorro se vive transformando en inflación. El ahorro no se transforma en inflación, sino que es transformado. Exactamente. Sistema financiero. Santi, puede haber, un segundo, puede haber mercado de capitales si no tienes un nivel de efectividad de tapes o algo que se le parezca. ¿Cómo capturas ese ahorro? ¿Cómo lo alimentas? Sí, el mundo. Hablaste de México, hablaste de Chile, estás hablando de unos sistemas de pensión que son fenomenales, Holanda. Sí. ¿Qué debemos recrear lo que no salió en su momento? Copiar modelos que sí funcionaron. Sí, hay un montón de ejemplos para puedes entender. Sí, la esencia es muy simple, ¿no? O sea, la población, si una persona que trabaja, si no tiene ahorro forzoso, y no ahorra, cuando termina de trabajar es responsabilidad del Estado. Exacto. Entonces el Estado es muy racional, pero el Estado dice, no, todos tienen que ahorrar. Para que Eso es bueno para todos. Para que mañana no sea una carga. Claro, eso es bueno para la sociedad. Y además, obviamente, tiene eso colateral de que genera un mercado de ahorro local. Que, si vos vas a México, el nivel promedio el profesional argentino es mucho más alto, en mi opinión, en México acá. Pero pero creo que la percepción de todos, es la percepción de todos.
Bueno, yo que sí, un sistema de Afores es súper estable, que está en crecimiento, que provee una fuente de capital de financiamiento. Bueno, y hay un punto muy importante, o sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron los mercados emergentes que, o sea, además de estas cosas de nacionales y alineadas con lo que está funcionando alrededor, pasaron su deuda a moneda local, que obviamente es parte del mismo proceso, ¿no? O sea, tenés que tener credibilidad. Esa credibilidad. Sí. Tener un banco central es volver a la fuente, tener un banco central serio. Cada 50 años. Fíjate vos, invertí en pesos a 50 Yo creo que diría que no, no sé qué piensa nuestro equipo, yo diría que no, 50 años. Me decís 50 días, pero hasta la fija, no líderes. Ahora, Santi, de nuevo, vas a grandes economías. Uruguay tiene un sistema de fruta que es fenomenal también, con el tamaño que tiene. Yo siempre lo digo, mitad pro, mitad seco, Uruguay tiene el tamaño de, en términos de población, 2 ciudades de Rosario. Yo vengo de ahí. En bicicleta lo recorremos en 7 horas a Rosario. Estamos hablando y, sin embargo, es un país sofisticado, régimen de JPs, financiamiento largo, instituciones, Banco Central serio. ¿Por qué no lo hacemos, Santi? Perdón. Tener un banco central desprolijo me permite financiar cualquier cosa, no tener ataduras significa que puedo correr, digamos, la regla del juego todo el tiempo. ¿Por qué ocurre? ¿Qué institución? Funcionan fuerzan eso. Simplemente es muy evidente que no hay tomadores de decisiones no tienen los mínimos para hacer un trabajo estable. ¿Por qué sigue siendo tan sexy y populista? Todavía sigue vivo. Tiene una receta que es muy... ¿para qué restricciones? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Si total, el Estado es el proveedor de bienestar. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que en el siglo en el que estamos todavía esa idea sea tan fuerte? Sí, eso es lamentable. Para mí es un juego entre, por un lado, y la educación y la salud. Correcto. La más baja de salud y la educación, más fácil es el populismo contra otros. Entonces, no tiene sentido la educación y la salud mejor. Al contrario. Mientras mayor es el deterioro, más exitoso es el populismo. Santi, tenemos muchos jóvenes. En la maestría tenemos jóvenes en la audiencia, no tan jóvenes. Argentina tiene salida, hay optimismo en Argentina. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué mensaje tiene que ocurrir para que nuestros hijos? Digamos, bueno, estamos viendo una Argentina que, digamos, juega las mismas reglas que Paraguay, que Colombia, que Chile, que tiene que todo volador. ¿Cómo nos ensartamos ese mundo que hace las cosas bien? ¿Qué tiene que pasar? Veo mucha desesperanza. Mucha desesperanza. Yo los jóvenes veo una desesperanza enorme y me produce una angustia fenomenal. ¿Cómo salimos de ahí? Lo cierto es que, como decía al principio, hay un montón de veces que no salieron, entonces no es imposible. Obviamente que viene de un cambio político, ¿no? Esto tiene connotaciones, o sea, adicto al déficit, ¿no? Sí. Adicto a financiar el déficit con 70 años que hacemos eso, y 70 años estamos, que no problemas. Sí. ¿Por qué no se cambia? Porque el populismo es porque se compran votos. Porque existen recetas, a ver, no tenemos terrorismo, no lo hemos tenido quizás hace muchos años, no tenemos quizás los flagelos que han tenido otras economías, y sin embargo salieron. Tenemos tamaño, tenemos universidades. O sea, lo que ves es que lo que tiene hacer es ejemplos de países que tienen políticas no nacionales que entran a saber, no les va bien, tengan mucha concentración de poder. Por ejemplo, cuando están contra las cuerdas, cambian. Eso pasa.
ejemplo, Turquía hace 2 meses. El 1 de mayo, Erdogan ya 20 años en el poder, inflación de 80%, bonos, policy rate del Banco Central, tasa del Banco Central, 8,5%. ¿Sí? Aunque en teoría un tema ideológico de que no, la inflación es consecuencia de las tasas altas. No, está muy probado y está claro de todo modo que en realidad subir las tasas y las tasas claramente. Entonces, el capital, y lo que tiene que ser, lo mismo que en Argentina, es ahora de macroprudencia de política. En realidad es, has logrado para todos lados poner un parche arriba de otro, ¿no? Que es ahora la Argentina de los tipos de cambio, de regulaciones de todo tipo de color, de mercado, estas cosas, tan ridículas, son los que eran problemas. Para hacer tengo una pregunta. Pero te diga es, la acciones, que da que era la posición, no a la de nuevo, sorprendente, tenerlo como referencia de lo que puede pasar. Sí, las cosas están tan claras, tan como serio. Pero, ¿qué pasó? Erdogan, ¿con qué programa político apenas tiene su curso? Ese era su base y para nada. El día que ganó, como ministro de Economía, y ahora creo que es una ex-Goldman Sachs en el Banco Central, correcto. Ortodoxia pura. Ortodoxia, el tipo se ve que no vamos a hacer cosas atrás. No, correcto. La gran discusión era lo que teníamos antes, la urbanista va a subir la tasa de 8,5 a 15 o a 25. ¿Es un shock o es algo más gradual? Primero es un poco más gradual, ahí están en ese como tira de avión. La semana pasada, perdón, que estaba duro por el tema del acceso de Suecia a NATO, estaba trabajando una semana atrás, entonces hay un acercamiento, no por cambio ideológico, eso no, todos los desarrollos por necesidad. Los económicos de los países, cambio ideológico no hay. Pero no le quedó otra. Pero, claro, yo forzado por el mercado. Ahora, Santi, tengo una pregunta. Entiendo a la perfección, pero el resto del equipo también. Vos tenemos un vuelo a San Pablo y encontrás a gente en el avión. Tenemos un vuelo a Londres y encontrás gente, bueno, argentinos que van a Londres. Lo mismo en Nueva York, lo mismo en cualquier plaza grande del mundo. Exportamos argentinos talentosos. Digamos, porque, ¿cuál es esa capacidad de generar talentos, no poder retenerlos? ¿Por qué ese talento emigra? ¿Por qué ese talento no se queda? No sé, eso, ¿por qué? El tema político argentino está ocupado por, ciertamente, por gente que no tiene nada que ver con bueno, entonces, Brasil, ya alcanzó un nivel de solidez institucional, digamos, que está controlando la cosa de ese eso. Habla y hace ruido, y crea algunos problemas, pero al final no puede hacer más lo que el Congreso debe hacer. Vamos a ver, pasaron esta ley de reforma tributaria que una ensalada en términos de impuestos locales hicieron esta reforma estructural es lo que nosotros queremos ver, pero no es la política que esperás de un tipo más no tiene retorno político. Primero, el Congreso estaba listo para aprobar esto hace mucho tiempo que no trabajamos. El gobierno no gastó tanto capital público.
Entonces, bueno, fue un ingreso, o sea, no fue su... Correcto, no fue el dueño del proyecto. Correcto. Y por eso está en ese 5% de una extrema, 5% del otro, pero en la central, que son el otro 50%. Eso es lo que quiere decir. Y esos tipos son racionales, porque la analogía que dicen son racionales al punto de estar suficientemente cerca del precipicio, pero nunca caerse, nunca estar muy lejos para que siempre también tengan poder. Claro. Pero bueno, es un sistema que va encontrando un balance y va haciendo reformas y medidas que van en la dirección de más accesibilidad, ¿no? Pero es súper bonito. Muchos años, fueron con el primer banco central del mundo en Ciudad Francesa. Con la gente de Kerr, ¿no? De los tanques de Estados Unidos. Eso obviamente que no es lo que se de golpe, es lo que se ve gradualmente. Yo creo que hubo un poco más política argentina, hubo un giro en esa dirección, 15, y claramente un impulso a mejora institucional, o sea, los amigos que ya se desembocan, digamos, contribuir a un proceso de cambio positivo, fue muy bien, una frase muy decepcionante, como en realidad la versión no, como gente con errores, Además, Santi, ¿en qué tiempo? La televisión medio tarde. Pero bueno, pero también no fue ese fatídico 27-28 de diciembre, donde 27-28 de diciembre, donde inexplicablemente jefe de gabinete de Ojalina, el presidente central, estamos hablando de gente, no estamos hablando de amateurs, estamos hablando de tipos con muchísima experiencia. El mercado protegió de una manera automática. De algún modo, en realidad lo que estás diciendo. Independencia del central, claro. Sí, también lo mismo que hablábamos antes. A ver, esto es una amiga, esto es como encerrar una bomba, ¿no? Tenés que cortar los cables, tenés que cortar el orden correcto. Correcto, el código correcto, correcto. Entonces, está esta decisión de secuencia, obviamente está en una situación de caos, decidir una situación de orden. ¿Qué atacaste? Correcto. ¿A qué le parece? Es muy difícil. ¿Y en qué velocidad haces eso? Por ejemplo, yo creo que una cosa que me parecía muy acertada, no puedo tener la ajuste tarifario, fue demasiado rápido. Tal vez hubiese tenido más sentido hacer algo más gradual, empezar el ticket con más plazo, tenías otras. Pero luego esta tarifa para extender el plazo de la concesión, de hecho se habló mucho. Claro, pero bueno, son errores normales, o sea, eso es un error técnico. Y que tampoco sabés si es un error hasta que no pasa. Es un poco contrafáctico, ¿no? De la perspectiva, ¿no? Claro. Es complejo, sin duda. La dirección no es. Hay mucho que discutir respecto a la discusión. Obviamente, a un sistema estable. Obviamente, tenés que tratar de liberar hacia financiamiento de tu manera. Obviamente, tenés que tener obviamente tenés que ver mecanismos. Estas cosas se saben. No hay que para que se paró eso, política y lo que es difícil es cómo llegas a eso. Cómo haces la transición de hoy a ese punto en diferentes situaciones de extrema pobreza, gente que no trabaja toda su vida, falencia de educación fenomenal, o sea, muy complejo. y un sistema previsional quebrado, o sea, la verdad, cuando se hace combo es Claro, de situaciones críticas. sí, pero también es cierto que China, no sé, tenías hambrunas, no hace tantos años. Tiene una pobreza de horas, correcto.
Sí, no lo sabía. Sí, el ingreso por hora de trabajo de una industria manufacturera China 2020 a 2020 es por 14. Sí, claro que se puede. No, le iba a dar paso a la audiencia para cada pregunta. Seguramente van a ser bastante más, mucho menos amigos que yo. Así que le doy paso para que lo aprovechen a Santi. Yo hasta ahora fui políticamente correcto. Adelante. Bueno, yo tengo 28 años y quería hacer una consulta sobre la sala FJP, digamos, no sé que el sistema cayó, eso está claro. Quizás no tenía la madurez intelectual como para entender por qué cayó, entonces te quería preguntar cómo fue esa caída en términos técnicos, ¿no? Abstrayendo de todo lo que es lo político, ¿por qué falló ese sistema en Argentina? Sí, yo no creo que el sistema falló, yo creo que vino un gobierno que vio que había un cofre con monedas y por eso lo agarra. Entonces digamos que el sistema funcionaba bien y el kirchnerismo vino y tomó ese dinero. Yo estaba en el medio y se hizo un plebiscito y se le preguntó a la gente si querían salirse del sistema y nadie se quiso salir del sistema. Así todo se forzó a salir del sistema porque era una caja gigantesca. Y creo que además es duro, pero creo que además a las FJP es difícil cuando al establecer los criterios de inversión, ¿no? Los barrios donde puedes invertir cuando tenés una porción tan grande destinada a inversión del soberano para garantizar el financiamiento del soberano y al mismo tiempo el soberano está quebrado. Entonces, de algún modo, el problema no es el sistema, el problema es lo que metes adentro, a esa portafolio, ¿no? Eso volvemos a la de siempre, ¿no? Un Estado que gasta más de lo que genera, un Estado que nunca se achica. O sea, llegar a nivel en plena pandemia, no hubo ni siquiera un gesto. Yo no quiero hacer política con esto, pero que los políticos no dieron gestos en términos de achicar el gasto, no lo están haciendo ahora. Aumentan los impuestos, encima cualquier otro concepto, pero no, digamos, la burocracia estatal sigue aumentando, sigue multiplicando. Bueno, de nuevo, no estamos inventando nada, simplemente es una decisión política de ajustar las cuentas, como harías vos en tu casa, como yo en mi casa, cuando los ingresos no alcanzan. Igual no tenemos la capacidad, ¿no?, de taxar. Los que vamos de a pie no tenemos la capacidad de taxar, claro, sí. Pero coincido, no creo que sea un problema del sistema, pero es más. Tampoco creo que la posibilidad de imprimir tu propio. No tengo el señoreaje, no puedo emitir mi propia moneda, pero en aquel momento, así lo estamos hablando de los 90, y de nuevo, no voy a hacer apología de los 90 porque creo que hubo un montón de errores. Ahora, tengo 52 años y en esa década las compañías privadas pudieron emitir papeles a 10 o 15 años. Nunca en mi vida, no a 50 como dice Santi, 50 en moneda local. Nunca llegamos a eso. Porque se había generado un ahorro donde las compañías emitían largo, donde se renovó el activo fijo de la economía. Pasa que ese activo fijo después te lo comiste en la década que arranca después del default. Entonces, la verdad que las FJP contribuyeron un montón a ese desarrollo de infraestructura y ni hablar a la tecnología que pudimos aprender aquello que estamos haciendo en nuestras primeras horas de finanzas. Importamos una tecnología financiera que después no volvimos a ver. Pero creo que el problema no fue la FJP. Pasa que era una caja muy relevante para seguir gastando. Perdón, va por este lado. Que me quedé pensando, estaban charlando ustedes de incentivar el mercado interno, el mercado de capital interno. Sin FJP hacerlo de manera de educación financiera, ¿no lo ven posible? Solamente necesitas crear un sistema de pensiones enorme para que el mercado se desarrolle. Al final del día es una cuestión, creo que lo que importa es que el ahorro se genere. El sistema de pensiones es una manera muy eficiente de generar ese ahorro. Eso es una pata. La otra pata es la credibilidad en la moneda local. Porque idealmente un sistema que genere ahorro local e inversión. Claro, para eso tenés que tener una moneda creíble. Para eso necesitas seguridad institucional, seguridad nacional. Mira, yo recuerdo por si lo haces, vas a tener un mercado de riesgo, digamos,
retail, savings. Exacto. ¿Cómo es Brasil? Brasil, todo este universo de que yo le llamo engagement, está fondeado por ahorros de gente. De private banking también, ¿no? Pero también gente común. Entonces, hay ahorros. Preguntarle a cualquier argentino dónde tiene los ahorros. Mira, hago un report de un expresidente, ¿no? Que me acuerdo que una vez estaba cuestionando públicamente que el Estado había prorrogado jurisdicción. En términos técnicos, prorrogar jurisdicción significa que vos renunciás a la jurisdicción de tus propios tribunales y te sometes a una ley extranjera y a un tribunal extranjero. Griesa, recordar que Griesa es hombre mayor que falleció hace algunos años, que fue en el mundo apuleado, fue alguien que se trató muy mal y era, como juez, era un experto, tenía 50 años como magistrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo criticar esto de prorrogar jurisdicción, que es renunciar a la propia? Pregunta, ¿de dónde viene el ahorro? El ahorro es externo. Y el ahorro externo quiere jurisdicción, no sé, el americano que compra bonos argentinos, quiere tener su propia ley, y quiere tener sus propios tribunales. Por lo cual, ¿cuándo prorrogas jurisdicción? Cuando no tienes ahorro interno. Si no tuvieras ahorro interno, no tendrías la necesidad de salir a importar ese ahorro de los americanos o de los europeos y directamente emitirías en moneda local. Ahora bien, lo que decías antes un ratito, anda a buscar moneda local en un pasivo a 10 o 15 años a tasa fija. Es algo absolutamente impensado, por lo cual, de nuevo, es la propia estructura de ahorro de tu país la que te obliga a que cada vez que salís a buscar volumen, tenés que cruzar, obviamente tenés que cruzar el charco o tenés que salirte de tu geografía, porque esa no está. Y generarlo es muy difícil. Aquí convencemos hoy de generar moneda, de ahorrar moneda doméstica, si no tenemos un central que defiende la moneda. Es muy difícil no pensar en una dolarización de los ahorros. Es muy difícil. Con lo cual, parecería como que el sistema de jubilaciones es el que de algún modo te fuerza a ese ahorro y saber dónde generar escala para poder financiar proyectos a 20 años. ¿Cómo haces para desarrollar energía eólica? Cada uno de esos parecen ventiladores. Esos ventiladores son costosísimos al momento de la inversión, pero después son increíblemente eficientes a la hora de la operación. ¿Por qué? Porque el viento no se paga. Más allá que, no sé si sabes, a un gobernador se le ocurrió en un momento, quiso ponerle un impuesto al viento. No te estoy bromando. Bueno, pero no te estoy bromando. Un impuesto al viento se lo poner. Yo he escuchado cosas horribles en mi vida. Algo así. A ver, son creativos, pero me encantaría que fueran creativos para tratar de ver cómo evitar tantos impuestos y no crearlos. Ahora, esto que estoy diciendo que es tan obvio, que es hacer el esfuerzo al momento de montar el generador eólico, pero después tenés un instrumento que es hiper eficiente para capturar ese viento que de alguna manera, si no se ventea, se pierde. Lo mismo con los paneles solares. ¿Qué implica? Y bueno, obviamente, al momento de hacer una inversión, tener fondeo largo. Si no tenés fondeo largo, es impagable una inversión de ese tipo. Bueno, el fondeo largo exige ahorro largo. ¿Y el ahorro largo dónde viene? Y de aquel que ahorra porque no necesita disponer de ese ahorro, que es la gente joven cuyos ahorros se van generando a través de su vida activa. De nuevo, lo veo muy simple de este lado, me parece que coincidís. Ahora bien, si mataste un régimen jubilatorio, no es fácil tampoco hacerlo renacer cuando lo demonizaste en el pasado. El problema es que no fue el régimen, volviendo a tu pregunta, no fue el régimen, fue el aprovechamiento de una caja que era muy potable para hacer populismo. Muy potable en ese momento. Estamos hablando de 2011. Era muy importante para hacer populismo. Una pregunta, que comentaste que el individuo en China tiene una responsabilidad de tener ahorros, que tienen un ahorro grande, puede ser, que no tiene una red social. O sea, me sorprendió el comentario de que es un país comunista. Justamente, como es un país comunista, el poder está muy concentrado, no tenés, afuera han hecho cosas y pueden hacer cosas sin tener una reacción social de un lugar sin sufrirlas. Eso es algo que de alguna manera falta todavía. China que desarrollar esa reacción más. La gente lo resuelve de manera privada y típicamente son propiedades. Por eso también hubo un diario de burbuja en realidad que todo. Pero sí, eso es algo que es. O sea, el individuo chino está de crianza, está educado ya para hacer su ahorro individualmente. Sí, o sea, la tasa, sí, el típico, en
China el tema inmobiliario era muy popular, que no sé si acá un poco que compras el pozo, ¿no? Que vas pagando cuotas y en realidad la constructora va construyendo tu edificio. Claro. Así tiene que ser. Hay todo buena. China pasó por distintos, si querés, etapas de desarrollo. La última etapa ha sido bastante impulsada por infraestructura y un poco el esquema era, vos tenés, de nuevo, comunistas, los gobiernos locales hacen, generan estos REITs. no, son local investment. Son los gobiernos locales, lo que hacen es se financian vendiendo las tierras para desarrollos los developers pues entran en este tipo de esquema. Eso hace que los locales son como un source de funding, financian con eso y generan por otro lado este desarrollo, digamos, y le proveen a la gente un activo del pueblo rural. Un mecanismo de Un mecanismo de ahorro. Claro. Es un típico ciudadano chino que está acumulando, o ha estado acumulando, digamos, ahorros a través de eso. So, follow-up questions. El fondo ese en el que estás, ¿qué rendimiento le ofrece al pensionado? ¿Qué rendimiento promedio? El retorno de los mix de asset classes que tenés. El- No hay un retorno asegurado. Bueno, dijiste que se compara con un benchmark que no escuché oír cuál era. Claro, Que es un retorno razonable, depende. económico. Claro, eso, o sea, depende, bueno, eso varía, pero no, o sea, no en todos los activos están en benchmark, ¿no? Si realmente hay criterios de entonces, IG Credit sí, digamos. Algunos los activos públicos sí tienen benchmark, digamos, no. Y en general, digamos, vos vas a tener el retorno del benchmark, digamos, del activo, que bueno, un año malo, no sé, significa 22, un año malo, 10%, claro. El año vas a tener probablemente, no sé, digamos, no tengo la bola de cristal, pero 20, 25%. Digo, porque ese rebote, claro, un poco más estable. ¿Podés dar un ratio Sharpe? ¿Podés dar un ratio Sharpe de ese a lo largo? Bueno, lo deberías ver en el tiempo, ¿no? Y depende de qué haces caso. Pero Santiago, en ese sentido, es un desafío, ¿no? Para inversores como, digamos, para poder mantener el poder adquisitivo de sus stakeholders, porque después de estos últimos, no sé, 15, 20 años de tasas reales negativas o extremadamente bajas, y ahora el desafío de una alta inflación, que todo eso va erosionando tanto el retorno de las inversiones como eventualmente el poder adquisitivo de los pensionados. Elegir las inversiones, me imagino que también hay mucho debate sobre si invertir en inteligencia artificial, o sea, cómo arman esos pesos como para asegurarse que los pensionados puedan mantener ese poder adquisitivo en el futuro. Claro, están tomando más riesgo, ¿qué hacen? Bueno, lo que tendés a medir, digamos, el coverage ratio, ¿no? O sea, es el valor presente, digamos, de tus liabilities, correcto. ¿Querés que eso sea un 110. El future flow activo sobre los pasivos votados. bueno, está fondeado? En términos de, sí, tasas reales tienden a ser
positivas han sido bastante bajas, hay un poco de correlación con el criminal, con el criminal, pero en general tenés tasas positivas que claramente están en una tendencia baja de los multidecades, ¿no? O sea, el tiempo tiene que ver con otra de la gran tendencia que es un poco el problema del bajo mind, que es el demográfico, ¿no? Que es el envejecimiento de la población. O sea, eso es, vamos a tener un pico poblacional en los próximos 20 años. La gente vive 80, 90, 100 años. Eso va a empezar a caer. Eso no es una cuestión de debate ni de opinión, es una cuestión de demografía. Claro, sabes hoy porque el tiempo es claro. Por ejemplo, el extremo es Corea del Sur, la tasa de fertilidad es 0.1, ¿no? Para que estés en población estable tenés que ser 2.1, la cantidad de nacimientos por mujer en general. Si estás en menos de 1, o sea, quiere decir que en una generación la población se divide por 2. O sea, cada población en una generación. Tenés menos natalidad y tenés mayor longevidad de la gente, con lo cual es. Pero, o sea, tenés menos envejecimiento. Claro. Bueno, también hablabas de China. China, o sea, hay una cosa que se llama el demographic dividend, que es cuando vos venís de lo que yo digo, es una pirámide poblacional y en el tiempo se vuelve. Claro, cuando estás en ese proceso, hay un momento óptimo, que es cuando tenés el dependency ratio, que es más bajo. Que el dependency ratio es la gente que tiene, que todavía no empezó a trabajar, en menos de 18, 20, y la gente que ya está retirada. Entonces, vos lo que querés, el dependency ratio es la relación entre esa gente que no trabaja y la gente que sí trabaja. Cuando vos tenés, venís de una población de alto crecimiento, tenés muchos nacimientos, con la base de tenés muchos chicos que mantener, pero pocos ancianos. Cuando eso empieza a reducirse, porque tenés menos hijos, que digamos, chino, tenés el demográfico dividend, porque tenés todos esos, toda la gente que nació hace 20 años que ahora entra en el mercado laboral, los nuevos chicos son mucho menos, son los ancianos también, entonces tenés una cosa que es más doble, digamos, un rombo, si querés. Entonces, ese es el momento, digamos, de más crecimiento, ese es el 8% sostenido durante la década. Ahora estás llegando al otro lado, que es, bueno, la pirámide se tiene que dar por muchos, mucha gente retirados, y tienen que ser sostenidos por una población activa pequeña que crece un ritmo tampoco, digamos, sustentable. En economía, de hecho, el año pasado murió hoy, más influyentes. Decía, que pensar en crecimiento no va a pensar en nada más. Y el crecimiento es demografía y tecnología. El capital es endógeno. Ahora estamos, yo creo que es súper interesante, cuando es un cambio demográfico único en la historia. Nunca tuviste una situación de que la población mundial caiga, salvo por pandemias, la plague, o lunas o guerra mundial. Eso ocurre en otros siglos. Claro, esto está sucediendo porque el mundo está desarrollándose. Estamos llegando a un nivel de riqueza en el cual hay que tener menos hijos. Por ese lado es una tendencia. Por otro lado, la inteligencia artificial, donde es un reemplazo, bajo una tasa aceleradísima y obviamente en los últimos 2 años, claro, que el año pasado no tenemos de Generation AI, la sustitución de trabajo por tecnología es rarísimo. También tenés tiempo, hablamos de sustainability, después hablamos de energy transition, que si bien no hay mucho investment, esto
va a aún más automatizado y más eficiente. Parte de hacer las cosas con menos recursos. Santi, imagínate un escenario de colapso de los sistemas de producción. ¿Qué va a pasar? No, yo no creo que No vamos a llegar. Yo creo que estamos, lo que está viendo en el mundo desarrollado es que vas hacia economías que crecen más despacio, pero son más ricas. Son más ricas en un sentido, digamos, creo que Europa es, claro, para mí, claramente está mucho más avanzado que el mundo, ¿cierto? Porque cosas cantidades, el tipo que elige trabajar 40 semanas, no necesita trabajar más. Tiene que trabajar menos. Tiene todo lo que necesita. Tiene su casa, tiene su auto, tiene sus profesiones, para comer afuera, no necesita más. El Estado le da salud, le da la seguridad primera, desde los 3. En Noruega, vos querés hacer una maestría, cualquier lugar del mundo, te va a lograr. Es la más cara que encuentres en Harvard, nombre, paga. Estas economías norte de Europa están a un nivel de riqueza que es casi difícil de entender cuando viene de Podríamos hacer un merge con un país de ese tipo. Si no son una riqueza, podríamos. Pero eso es lo que han hecho también. Hablamos del ahorro. O sea, Noruega, ¿qué hizo? Tuvo de recursos naturales, además de productivos y educados. Y muchos años encontraron muchos recursos naturales. Hicieron el oil fund. El oil fund que es. No se lo gastaron. Lo gastaron. Claro, hicieron el primer sobre el oil fund. Entonces, no sé el tamaño que tiene, ¿sabes? Es de dimensión. Pero eso es ahorro de la población. Se invierte. Ellos son extremadamente ricos, pero no crecen todavía tan rápido. La población, todo el crecimiento de la población de tecnología, no necesariamente, no pensar que pasamos de en una economía industrial, la tecnología se va creciendo como más más una economía que servicio. Ya todo el mundo come todo lo que quiere, lo que necesita, todo el lado, necesita más cosas. Es más leisure, ¿no? Es más sensible. Espaciamiento, exacto. Educas más investigación, más conocimiento. Eso es lo que está pasando ahora. Trabajas menos. Claramente, ¿no? Yo te hablaba hoy, la pandemia, como que para mí puso como que sacó un poco un velo y puso en la superficie algo que estaba a través de la gente, que es una productividad mucho mayor a la que pedimos. 20 años atrás, ¿qué hubiera pasado? Separado. Las cadenas de abastecimiento. La gente hubiera muerto de hambre, probablemente. Sí, no sé, es el contrapacto que se claramente la economía mundial tuvo una resiliencia a un shock que fue. Se hubiera vuelto una película de zombies. Hace 20 años. Pero creo que recién, creo que va a tomar un poco de tiempo realmente ver el impacto que esa experiencia tuvo en el mundo. Inclusive algo que es fácil de olvidarse, pero el mundo se unió en 6 meses, no tenía una vacuna. ¿Cómo? A través de la colaboración, a través de la ciencia, a través del conocimiento. Eso es una experiencia nueva. Correcto. Y hoy lo ves, de nuevo, yo hablo de Europa pro, pero que no ideológica, porque se lo veo. Lo ves también con cómo está, por ejemplo, operando, manejándose Europa en relación a la guerra. O sea, son 27 países y cada uno tiene su política de defensa y tiene su sistema
bien. Sin embargo, hay un sistema supranacional que permite la cooperación sin que sea el sistema, si querés, del bipolar, digamos, de Estados Unidos y Rusia de la Guerra Fría, de potencias compitiendo por cualquier economía. Distinto. Comentario y pregunta. Vos hablas de Europa. Yo estuve en Alemania un tiempo, este año, y allá la persona común se queja mucho, me hace acordar mucho acá Argentina. Se queja mucho el país. Mucha inflación. Claro, claro. Ellos se negaron a tener energía nuclear, ¿no? Y así que tienen como un déficit de energía. Así que por ese lado la población se queja. Anda mal. O sea, está todo valor, según ellos. El gas. Y digamos, Vi la inflación. O sea, el tema de alquileres, mientras estaba averiguando, finalmente voy a alquilar de 1.000 a 1.500 euros. Se me fue. sí, realmente la inflación en Europa fue cada 10%, ¿no? Y eso vale. Hubo un paro, el día que me tocó volar en un paro nacional en Alemania. Sí, obviamente que no me economía Que no había desde hacía 40 años. seguro, obviamente son economías están acostumbradas a tener dos. La realidad es de seguridad total y el 99% es caótico. Entonces sí, hay paros, hay tensiones, hay... O sea, es un ajuste. una cuestión de gente que está viendo la foto y es una cuestión de paciencia nada más. Sí, yo creo que sí, obviamente depende de dónde venís. O sea, seguramente vos estabas viviendo en Alemania, vos no eras de los que ibas a fijar 10%. Estaba en Düsseldorf, Por menos. son más los inmigrantes que los alemanes. En Düsseldorf son más los inmigrantes que los alemanes. No, igual Alemania tuvo un tema de juegos estratégicos, particularmente la Rusia. Luego hablábamos de las consecuencias de la pandemia y de la guerra. Una de las más grandes es la guerra comercial que estamos viendo hoy, la tendencia del nearshoring, ¿no? El friendshoring, o sea, la idea de que las economías siempre fueron muy dependientes de China y de la energía rusa. Hubo un wake up, ¿no? Claro. Y creo que somos vulnerables a este insumo irreemplazable. Lo que está generando eso es diversifiquemos las cadenas de abastecimiento desde el punto de vista de las compañías, desde el punto de vista de las inversiones también. A mí lo más interesante es, y por eso soy un poco contrario respecto a la inflación. Decía, creo que van a bajar más rápido de lo que se está esperando. La última medida de Estados Unidos parece ir en esa dirección. Es que tenés todavía la capacidad instalada en China. Fábricas de Foxconn están ahí todavía. Si Apple quiere empezar a diversificar, empezar a traer iPhones de India, que es muchos años, vas a tener el supply nuevo de India, por inversiones nuevas, y el supply viejo de China, que bueno, no ir a Estados Unidos directamente, pero va a ir a otros mercados. Al final del día, el global supply sube. Lo mismo de México, porque ahora México, el norte de México, Monterrey, occupancy rate es del 99%. ¿Sí? Los trabajadores cambian su trabajo cada 2 o 3 meses porque la liquidez por demasiada demanda y eso es por el nearshoring. El nearshoring no es solamente los americanos que están invirtiendo en el país, son los chinos también, que ya no pueden entrar directo a Estados Unidos, entonces invierten en otros países que después para digamos, el tipo de hacienda. A veces es como medio burdo.
presentas en la reunión de una compañía que es americana, un americano y 7 chinos. Es lo mismo que están haciendo trampa. Santi, para respetar las agendas, tenemos una pregunta. Dos más. Una argentina. Dale, 2 preguntas. Dale. Julio. Más de la charla respecto al volumen tan grande que tiene el fondo de pensiones. Si se llega a dar la situación que cuando deciden invertir en un activo, la inversión sea tan grande que podría modificar el precio del activo, y si se da esa situación, ¿cómo se maneja eso? En mi mandato, soberana en general, el volumen, digamos, que hay de observar es suficientemente grande como para que nosotros podamos acceder. Para darte un ejemplo, y volviendo al tema ESG, por ejemplo, en nuestro fondo de desarrollo público, organizan hecho lo mismo, dejamos de invertir en China, ¿sí? En China soberano, no necesariamente soberano, por tema de ESG. Tanto de environmental, sino human rights, Minorías, derechos humanos. Entonces tuvimos que salir de, ya que era 10% del portafolio, porque se lo voy a un CAP, nosotros 60%, o sea, los otros 6 grandes países no podíamos invertir porque están en el CAP, con lo cual tenemos que redistribuir ese 10% entre el 30% de los países chicos. ¿Claro? Eso ya era grande, o sea, nosotros, Claro. son, ¿Moviste los precios con eso? no, No se movió. pudimos ejecutar simplemente, inclusive en países, digamos, economías muy chiquitas, pudimos ejecutar sin problema. Colegas de EMC, los chicos que hacen crédito, ellos sí les pasa eso. Ellos saben, hay muchas veces que tienen 20% de un bono. Entonces, claro, ellos saben que hay cosas que son buy and hold. Claro, a finish. Claro, yo compro. Depende un poquito de eso. Suponiendo que el próximo gobierno haga un programa multidisciplinario, en tu opinión, ¿cuál debería ser la herramienta, ¿sí?, de ese programa para que funcione? ¿La tasa, agregados? Sí, de nuevo, esto no hay mucho que debatir, o sea, tenés que tener, obviamente tenés que ser política monetaria y política fiscal contractiva, otra, yo no conozco otra manera de hacerlo. Todo lo otro que se ha aprobado nunca funcionó, eso sí. Es un problema más que nada, el gran debate para Argentina y la gran incógnita de política económica es la velocidad, es el algoritmo, digamos, en qué velocidad implementas cada uno. Eso es realmente para mí. Primero, yo no tengo la respuesta, creo que es complejo y cada uno de estos distintos, digamos, aspectos de la economía y monetaria tenés que ver distintos ritmos, la secuencia importa mucho, mucha gente muy capaz trabajando en proyectos. Sí, claro. No sé si yo conozco Algunos son profes de acá. que están particulares por uno de ellos, esa es la gran pregunta que tenemos, todas las LELIC, cómo desactivamos. Yo, esa es la pregunta que estoy haciendo. Creo que por lo vamos a ir, no, que me da la impresión que es una cosa de un show, ya un tipo con ya. Yo no sería partidario de eso porque no me da la impresión de que para acá llega. Eso porque decís, definitivamente tenés un conflicto, una conflictividad sí, me social parece que no es inmanejable. sí, me parece que no es sostenible, me parece que genera, como decía antes, muchos efectos secundarios. Ustedes un objetivo de que, bueno, Raúl Jorge, sí, pero para ese efecto, Sí, se te dispararon para 40%. de variables que son imposibles de decir a una persona. Obviamente son 40 millones de personas tomando decisiones. ¿Me puedo resolver la última pregunta? ¿Me permite? ¿Cuál es la consecuencia, Santi, de frontear al FMI? No va a pasar. Creo que no va a pasar. Imaginemos desde lo académico. ¿Cuál será la consecuencia de ya nos caímos del mundo? Bueno, ¿se puede caer más todavía el mundo de fronteando el vencimiento final? No creo que sea No crees. pero por un motivo te diste que tenemos ya está tan al margen de todo que no hay mercado. No está ningún. ¿Cuál es la consecuencia? Que te cortan el crédito si no tienes crédito.
Es peor reputación, peor que lo que tenemos. Claro, mira, de Foucault no eres. Tiene. No está ningún índice. Creo que todo una anécdota triste para terminar. Tal vez después te digo algo más positivo para que no nos Sabemos, por favor, con un La mensaje. alternativa es cargar el sistema que manejar la parte del bien global de una trató quiere decir cualquier habiendo en Argentina o antes que invirtiera en Argentina invierto Bombardeamos. esa puede ser la reacción de 5 centavos es caro. Es simplemente la parte optimista de esa profesor. Para un optimista, no, tiene otra cosa. Para un optimista es, me parece, hoy mirando al mundo en términos de perspectiva laboral, yo creo que si bien Argentina está en un problema, digamos, es un lugar muy difícil para vivir, en términos de proyección laboral, creo que el mundo está muy abierto. Creo que una de las cosas que hizo la pandemia es quitar barreras para que también fuera. Entonces, hoy yo creo que a diferencia de para nosotros no había mucha opción. O encontramos una manera de irte y encontramos laburo en Londres, en New York, para proyectos. Hoy no es así. Hoy la gente vive en un lugar y trabaja en otro y se mueve y es un poco incipiente, pero sí, un poco aparte de tecnología. La mitad de la empresa muy en Tailandia, España, también, no. Finanzas todavía no está en ese punto, realmente no sé. Markets, empresarias de markets, pero nosotros mismos es mucho más flexible. Yo vivo en Londres, pero en Londres voy 3 semanas por mes, 3 días allá, 2 semanas por acá. Podría tranquilamente ir acá, un poco demasiado lejos. Eso se está flexibilizando mucho y creo que eso es una tendencia que es secular. Y esos ámbitos, cuando combinas con el talento, eso te abre las puertas, aunque tengas el ciclo argentino. Yo creo que ese es uno. De educaciones, información, no hay límites. Realmente hoy, lo que quieras aprender y lo que quieras aprender, lo puedes usar. No necesitas ir físicamente. Todo de recursos. Creo que la pandemia también tiene eso. Tuvo eso de que realmente es un mercado global. Hay un montón de cosas que hay por aquí, pero vamos en serio. Entonces hay algo muy optimista. Nos cerramos acá, ¿me parece? Gracias, Santi. Gracias por venir. Le damos un aplauso.